El déficit del gobierno irlandés representa el 32% de su Producto Interno Bruto, un récord muy por encima del 3%, que es el límite impuesto para los países de la eurozona. Hace 6 meses, las autoridades europeas y el Fondo Monetario Internacional diseñaron un paquete de rescate por 150.000 millones de dólares para Grecia y anunciaron la creación de una red de seguridad por más de $1 billón para apoyar a otros países de la eurozona que enfrentarán o que podrían enfrentar riesgo de incumplimiento de sus obligaciones. La crisis ha movido a analizar otros precedentes como el default de la deuda argentina en 2001, que todavía está en proceso de solución. Desde Washington, Liliana Rojas Suárez del Centro para el Desarrollo Global. Liliana, primero, ¿por qué nos debe ocupar o preocupar esta crisis de Irlanda y de los países de la eurozona? Bienvenida. Gracias, Gaby. Mira, tiene que preocuparnos porque el problema de Irlanda es que no va a terminar allí, sino que hay presiones fuertes para que la crisis continúe como un efecto de dominó en otros países como Portugal. Hay temor para que sea España y últimamente por la sostenibilidad del euro. Si de alguna forma u otra hay una crisis en el euro, obviamente que afecta tanto la comercialización de los países de América Latina como los fondos de inversión y las reservas internacionales que mantienen nuestros países. Bueno, haciendo memoria, 2001, el incumplimiento de deuda argentino, ahora con el caso irlandés, todo el mundo se pregunta quién sigue en la lista. Vamos a establecer primero esos puntos similares, elevado endeudamiento público y privado. ¿Qué más dirías tú, Liliana? Lo más importante es problemas en el sistema bancario. En el caso de Irlanda, tanto como en el caso de Argentina, el gran temor que se manifestó en Argentina y terminó en un default fue una corrida de depósitos bancarios. En Irlanda se dio un cheque en blanco para rescatar a los bancos hace ya mucho tiempo y por eso llegó al 33%, 32% del déficit que acabas de mencionar. Pero el gran temor ahora es que ni aún con toda la ayuda se puede evitar una corrida del sistema bancario. Si hay corrida, entonces la cantidad de apoyo financiero no alcanzaría para evitar el default. Desde Canadá, el expresidente de la Rúa dice lo que le está pasando a los países, por lo menos como una diferencia, es que el trato del Fondo Monetario Internacional en la manera en la que ha abordado esta crisis es muy distinto del que se le dio a Argentina, que simplemente fue peor, en opinión del exmandatario. ¿Qué nos dices tú? Totalmente de acuerdo. Es bien interesante ver cómo ahora el Fondo Monetario reconoce que es importante seguir manteniendo a las economías en crecimiento. Por ejemplo, en el caso de Irlanda, ahora que han estado haciendo las negociaciones entre la Comunidad Europea y el Fondo Monetario aparece como el más suave, el que quiere que los ajustes no sean tan draconianos, digamos, como lo que están pidiendo las facilidades de la Unión Europea. La razón más importante es porque se piensa que si el ajuste es tan grande, el crecimiento va a caer muchísimo, van a haber presiones políticas, esas presiones políticas no van a permitir que se haga el ajuste, se genera un círculo vicioso que al final termina en el default que todos estamos tratando de evitar. Ahora, Liliana, el tema aquí es que muchos de estos países europeos no están en sus números reflejando que la situación está mejorando. Grecia es apenas uno de ellos y ya Grecia recibió un paquete de ayuda. Han pasado 6 meses. Esta es una crónica de una enfermedad anunciada y mi pregunta es, ¿resultarán inevitables los incumplimientos de deuda en el caso de países como Grecia o como Irlanda, como España, Portugal? ¿Qué nos dices? ¿A quién apuntas? Mi pronóstico en este momento es que me temo que esta historia no termina bien. Y la respuesta viene curiosamente por Alemania, un país que está muy bien, que no tiene problemas, pero cuyos ciudadanos están pagando en buena parte el rescate que se está dando a los países que se llaman de la periferia, o sea, los que acabamos de mencionar, Irlanda, Portugal, ¿no? Y el problema está que los ciudadanos de Alemania ya no están dispuestos a hacerlo. Entonces ha habido anuncios en Alemania que implican que el sector privado también debería pagar por lo que se llama el bailout, el rescate del sistema bancario. Eso implica que en este momento los tenedores de bonos piensan, ok, si yo tengo que pagar, entonces no me gusta el asunto, comienzo a deshacerme de los bonos irlandeses, los bonos portugueses, sube la tasa de interés y eso implica que es más costoso para estos países adquirir deuda, hacer sus pagos a tiempo y eso nos puede traer en el default. Entonces, honestamente, en este punto en donde estamos,
Yo las perspectivas que veo no son positivas. Pero dime a quiénes, a Grecia con un incumplimiento, ¿a quién estás viendo en incumplimiento de pagos? Básicamente, en este momento, Grecia e Irlanda. Yo incluiría a Irlanda. Veo muy difícil que Irlanda pueda salir del problema porque tiene lo que se llama en inglés un debt overhang, un peso de una deuda que tiene que ser cortada y mientras no se la saquen no va a poder seguir creciendo y mientras no crezca no hay repago de deuda posible. Bueno, está este cuadro de las economías débiles de la eurozona, el cuadro de las economías como Alemania, que cuyo costo político por estar ayudando en este momento es muy malo, lo mismo que en Irlanda, lo que está sucediendo, uno de los países que más quiso entrar a este pacto para crear esta eurozona. Y el tema es, ¿por qué, Liliana, dejar pasar 6 meses y no primero hablar con los acreedores, los tenedores de bonos, antes de pensar que esta era la receta, la solución a los problemas y que no está funcionando? Sí, la verdad es que acá ha habido tremendos errores políticos. Quizás si se hubiera dado un poco más de tiempo a que se comenzaran a recuperar un poco las economías en vez del anuncio alemán de que, bueno, ahora vamos a tener que hacer que los tenedores de deuda también contribuyen al rescate de los bancos, pero ¿sabes qué? No importa en qué momento sucede, al final sucede, es por la parte política de un país o por la parte económica, pero cuando la presión es tan grande, revienta por algún lado, esta vez está reventando por el desespero y el desánimo de los alemanes de seguir con este programa. Y entonces, bueno, reventó por ahí, pero también podría haber reventado por el simple hecho de que, por ejemplo, comenzamos a ver más problemas en Portugal de aquí a 5 meses más. Cuando una crisis económica llega y toca el trasfondo social y político. Liliana, gracias por tus conceptos en esta oportunidad. Gracias, Gaby.